Vamos a ver. Bueno, creo que ya estamos en vivo. Déjame corroborar aquí a ver si efectivamente estamos en vivo o no. Sí, ya estamos en vivo. Hola, hola, mis cielas, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un capítulo más, a un capítulo menos de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Yo sé, ya lo sabemos, no nos regañen, no me insulte. Yo sé que en este momento usted me quiere dar una cachetada, yo sé que usted me quiere pegar, pero yo no tengo la culpa. Yo sé que los teníamos abandonados, yo lo sé. Pero aquí estamos, es mejor tarde que nunca, ¿no es así, Jesús? Sí, así es, y es culpa de las Chelis. ¿Por qué? Porque no me invitas a grabar, no me invitas a la hot seat, no me invitas a... ¡Atrevido! Mentira, mentira. Así es, chicos, aquí estamos. Bienvenidos todas las personas que se van conectando. Hoy vamos a hablar de lo que fue la gala del Miss International 2023. Y bueno, nuestras impresiones, si estamos contentos o no con los resultados y toda la cosa que pasó más o menos por allí. ¿Qué nos pareció la Así gala y toda la es, cosa? así es. Pero ustedes tienen que dejarnos en los comentarios, nos van a dejar en los comentarios qué tal le va pareciendo su saludo desde donde nos están viendo para poder saludarlos, porque si no, aquí no hay saludo para nadie. Si no, haga su Así es, cel. eso, eso lo controla Daniel porque yo no puedo ver la pantalla. Exactamente, yo voy pendiente ahí de los comentarios. Bueno, Jesús, vamos a iniciar hablando precisamente de lo que fue el escenario. ¿Qué te pareció el escenario en comparación a lo que nos mostraron el año pasado? Yo siento que nos mostraron algo parecido, pero distinto en cuanto a la pasarela, porque el año pasado la pasarela era un poquito diferente, era como en bajada, subida. Este año era lo mismo, básicamente por la proyección de la pantalla de los lados, que me gustó muchísimo, me encantó. Y siento que nos mostró, sí, un poquito algo diferente a lo que nos mostró el año pasado en cuanto a las pantallas y todo este tipo de cosas. ¿A ti te gustó o no te gustó? A mí me parece que el escenario se parece mucho a lo que fue el escenario del Mister del año pasado, porque el año, creo, si mal no recuerdo, el del Miss con el Mister fue completamente diferente el año pasado. Y este me pareció que se parecía, valga la redundancia, el trabalengua, como quiera llamarlo, a lo que fue la edición del año pasado del Mister. Me gustó muchísimo el escenario, me parece que se veía fabuloso, fantástico. Este, sí, a mí me gustó muchísimo el tema de las pantallas, los colores, las proyecciones, sí, de verdad que sí, me gustó muchísimo. Vale, hablemos de lo que es la parte musical de todo del todo el certamen. El año pasado, al igual que todos los años, pero desde el año pasado para acá, siento yo que están como exagerando demasiado, que están Demasiado, sí. excesivamente eurovisivos. Excesivamente eurovisivos, demasiada parte musical que lo que hace es alargar el concurso innecesariamente, que nos aburre. Uy, sí, a mí me parecía que a mí me parece que ese show es demasiado largo y no creo que haya necesidad de tanto artista. Yo sé que se le quiere dar cabida quizás a muchos artistas emergentes o todo lo que tú quieras, pero muy demasiado largo. De verdad, tanta música, mira, no estamos en un concierto, estamos en un concurso de belleza que debería ser mucho más práctico y ya está. O sea, me parece excesivo. Así es. Bueno, quiero avisarle a las personas que están en YouTube, a las que están en Instagram, pues estoy conectado en este momento en Instagram, que estamos en YouTube en vivo. Así que ustedes que están aquí en Instagram se me van a YouTube porque estamos en vivo con todo más todo con Jesús y Daniel. Así que los espero por allá y a los que están en YouTube ya los vamos a saludar. Jesús, vamos a hablar de lo que es el opening. ¿Qué te pareció estos trajes? Siento que el Supra no nos había dado algo tan, ¿cómo te digo? Diferente. Siento que este año nos mostró algo totalmente distinto a lo que siempre nos muestran en cuanto a trajes de opening, que incluso a mí me sorprendió, porque ellos no son de hacer este tipo Ellos son muy de... clásicos, sí. Ellos son muy clásicos, esto es como, como muy, muy gran, no, muy otros concursos de belleza, menos el Supra. Y a mí me sorprendió gratamente. A mí sí me gustó que cada una de las chicas que estuvieran por regiones, porque aparte de él, lo dividieron por regiones, y cada una de ellas tuvieran diferentes vestuarios según el continente en el cual se ubicaba o representaba.
como tal. A mí sí me gustó, a mí me pareció una propuesta totalmente diferente, que saliera de lo convencional. A mí me gustó muchísimo, de verdad que sí. A mí no me mató, pero siento Ay, que a mí, estuvo bien, porque nos mostró algo diferente, o sea, como que sí nos sorprendió de alguna manera, entonces yo digo, bueno, bien, o sea, dije, chévere, se lo compro, que espero que el próximo año nos vuelva a sorprender y que no nos siga mostrando las cosas aburridas que ellos anteriormente hacían. Así que por ese lado del Supra, muy, pero muy bien, me gustó la coreografía, estuvo bastante chévere. Luego de eso vino la parte donde las chicas clasificaban, era, es que no recuerdo sí, exactamente. sí, creo que Sí, sí, sí. sí. Ujú. Venía la parte donde las chicas estaban clasificadas. Bueno, para No, no era top model, como un top model. El top model y al luego el clasificaban. top model, exactamente. Para las personas que se están conectando, les refresco, aquí en Instagram estamos en YouTube en vivo, así que se me van para YouTube y los espero por allá, ¿ok? Los espero en YouTube porque esto ya me voy a desconectar de aquí de Instagram, así que los espero en YouTube que estamos en vivo con todo más todo. Venía como un reto top model que ellos hacen, que yo no entiendo mucho por qué lo hacen. Lo que sí me gusta es que le han quitado, le han rebajado a los desfiles, porque antes hacían como 9 desfiles. Entonces le han quitado todo Sí, este es poco de verdad. desfile, que si desfile deportivo, que si desfile no sé qué cosa, que si desfile tal, que si 3 desfiles de traje de baño. Me ha encantado que todo eso lo han eliminado, lo han suprimido. Me gustó muchísimo. Lo que Sí, pero ta- lo que an- no te, lo que te quitan en el desfile te lo metieron en música en y en música, comerciales de agua. total, 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 qué fastidio. Entonces, yo siento que en ese aspecto me gustó el desfile, pero no lo entendí mucho, porque además las chicas van súper rápido, no te da chance de verlas bien. em, los vestuarios, no sé si la eligió la organización, se las llevaron ellos de sus países. Esa parte no la entendí mucho, entonces, si es un desfile top model, no te da tiempo como de ver esa parte top de ellas, así que yo o lo mejoraría o lo suprimiría. Sí, bueno, también es verdad, me parece que fue algo como que muy, muy rápido, muy veloz, no se apreciaban las chicas, no sé, yo no se disfrutó, por lo menos yo igual tengo esa misma sensación de que no se disfrutó mucho el tema del desfile. Y yo creo que, bueno, no sé, mi perspectiva, yo creo que cada una de las chicas se tuvo que haber llevado su atuendo. O sea, yo creo que, yo creo que fue como necesario también, porque si ya ellos hacen una competencia preliminar del top model, ¿para qué incluirla también en la noche final? Pero bueno, Exactamente, exactamente. ¿Para qué hacerlo? Es como innecesario. sí, Después de esto vino la clasificación de las chicas, exacto. donde nos pegaron a República Checa. Yo no entendí. Yo no Y se metió, entendí. y te metiste tú eras Togo y te metiste ahí, yo voy a Y hacer esta Togo, la vaina. representante de Togo que llamaron a otro país y ella se metió, o sea, yo me metí entre las clasificadas, ella de necia, ella estaba empeñada que quería salir y la mujer salió. Se metió. Ella dijo permiso, a mí no me interesa lo que digan los demás, aquí estoy yo, permiso, llegué. Em, Todas las favoritas clasificaron, las grandes favoritas, Mm, menos República menos Checa, la checa. que yo no entendí. Hay otro país que también clasificó que yo no entendí cómo entró al top. La verdad, no me explico que en qué se basan. No entiendo. No sé si es la convivencia diaria, no te sabría decir porque es, eh, marica, no sé. No sé, porque hubo un país que a mí no me gustó que clasificara y lo voy a decir abiertamente para que a mí, así me den cuchillo, a mí no me gustó la clasificación de Venezuela, no lo merecía. República Checa, que me dio una buena participación de inicio a fin en el concurso, no me la clasificaron. A Venezuela sí me la clasificaron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explícame. Ay, a mí sí me gustaba Selene. Pero bueno, Cada quien. Voy a exacto, aprovechar es para aclarar como, este punto. A los que me preguntaron por qué yo no tomé a Selena en cuenta durante todos mis videos. Simple, no quise generar contenido sobre ella porque ella misma me lo pidió hace meses. Ella me escribió por Instagram y me dijo que yo era un precursor de hacerle bullying a ella, cosa que es totalmente falsa, totalmente. Incluso yo hablé con su directora nacional
diciéndole que qué le pasaba a ella, que si estaba loquito, qué sé yo, porque me acusó de hacerle bullying y yo dije, pues de esta niña no voy a hablar ni bien ni mal. Por tanto, yo no la mencioné en ninguno de mis videos. Hasta ahora que la estoy mencionando. Ojo, ojo. A mí sí Entonces, me gustó cómo apareció ella, el vestido de la preliminar, le hubiese quitado los peluches por aquí, pero a mí sí me gustó. A mí me parece que había momentos que se veía súper bonita, súper regia y a mí sí me gustó. vale. Mira, vamos a No saludar tanto por para ganar, aquí. pero bueno, Vamos ajá. a saludar a Franklin Bellis. No dice desde dónde nos está, desde dónde nos está viendo, así que saludos. Hola Franklin. A Margarita Reyes, que tampoco nos dice, tienen que decirnos de dónde nos saludan para poder Hola saludarlos Margarita. bien. Hola Margarita. Margarita es de Nueva Esparta. Ya tú le, ya tú le estás poniendo, ya tú le estás buscando de dónde son. Margarita, Nueva A Esparta. Brian, ok, ya entendí, qué bruto soy el chiste. Brian Sánchez, a Néstor Briseño desde Chile, Ah, a mira, Antonio Rodríguez que está aquí al Brian. lado viéndome, Antonio que está aquí al lado viéndome y está escribiendo Hola aquí. Antonio. Brian Sánchez, primo de este Ángel Sánchez. Ay, chistosito el niño. También nos está viendo por acá Jade, que dice que él no le gustó Ah, el concurso, que fue de muy baja producción. A yo Armando sé quién es Rodríguez, Jade. que ya está por llegar aquí, que me está llamando Diva. Gracias, Armando. Diva soy, mami, siempre. A Damaris Ortega, que es una maracucha que vive en Chile, dice por acá. Ah, mira. Y a Brian Ibarra, que dice que le dio risa lo de Togo. A mí también. Sí, total. Bueno, seguimos. Estamos hablando de Bueno, ya va el la corto. Vamos a hablar clasificación. del corto. Después de Ajá, este corte, exacto. llegaron las chicas en traje de baño o traje de engaño, con un traje de baño sencillo, normalito. A mí me gustó el tema de la capa, cosa que odio de los concursos. Mami, si usted sabe que a un concurso le pueden poner capa, usted practique así sea con la cortina, con la sábana, ya va, tengo una sábana por aquí, con la sábana, con lo que usted tenga en su casa, pero practique, baje las escaleras, muévase. El 80% de esas niñas no sabían manejar la puta capa. Ay, perdonen la grosería, Dios mío. No sabía manejar la capa y eso me estresaba. Me estresaba no ver esas niñas dándose con fuerza, alzarla, tirarla, darle movimiento. No se las podían quitar porque les dijeron, al igual que todos los años, que no se pueden quitar para que no muestren el culo. No sé qué peo hay en Polonia, que las mujeres no pueden enseñar el culo, o no sé si es para la transmisión de diferentes países, no lo sé. Pero si no te la vas a quitar, pero dame movimiento, dame show, que para eso está la capa. La capa no está allí para que te adorne la espalda. No, mami, la capa está para que usted me dé show, se dé con fuerza. Entonces esas mujeres, muy pocas me dieron capa. Es verdad. Oye, estás venenoso. Pero estás venenoso, venenoso. Estoy malo, Este, estoy malo. Hoy estoy mal. Regresé, pero regresé malo. Ajá, sí, es verdad. Si te ponen un accesorio, un pareo, una capa, lo que sea, tienes que sacarle el mejor de los provechos y es para usarlo, es para lucirlo y hay que sacarle la mejor ventaja posible. Es lamentable que muchas de las chicas que ya no son nuevas y muchas son veteranas ya en el tema de concursos de belleza, no sepan usar estos accesorios. Es verdad, es verdad, es verdad. Es una lástima completamente que sea un accesorio para que te destaque en la competencia, para que te diferencie del resto, para que destaques y no lo hacen. Luego de este desfile en traje de engaño, como diría mi amiga putéfica, vino el top 15, el top 12. El 12, Vino sí. el top 12, pero las chicas estaban vestidas, todas como uniformadas en diferentes estilos, que me imagino que cada una de ellas llevó de sus países, en blanco. Todas estaban vestidas de blanco, las llamaron al escenario. Me gustó bastante, me gustó esa parte. En el top 12, ¿quién crees tú que se pudo haber quedado? Pero yo creo, yo no sé, vestirse de blanco yo lo veo muy Miss Grand International también. Ellos No este año sé, yo, hicieron algo muy Miss Grand International. Ellos este año hicieron algo muy Miss sí, Grand International, que fue esa ronda de preguntas de speech, que no le entendí por qué copiarse de algo muy y Miss 20 Grand International. segundos, exacto, y 20 segundos muy atropellada. Hay una chica que... Dominicana estaba... Sí, sí, súper atropellado, Porque eran sí. 20 segundos.
exacto. ¿Quién se tuvo que haber quedado? Pues yo no entendí mucho qué hacía. A mí no me gustaba Filipinas. A mí Me tampoco parece me que llegó gustaba Filipinas, o demasiado. sea, yo no entendí cómo Filipinas llegó tan lejos, cómo Filipinas clasificó. O sea, una niña que era muerta en vida en la pasarela, o sea, una niña que no, su expresión corporal era muerta Tiene completamente. mucha, ha participado como 5 veces en su país para buscar una representación, pero no sé, yo no me esperaba que ella fuera tan lejos. O sea, me sorprendió mucho Gibraltar, me pareció una niña muy bonita. Este, y me sorprendió sobre todo Filipinas, no me esperaba Filipinas tan lejos. O sea, Yo también, a mí también me sorprendió muchísimo ¡ah! Me Filipinas, sorprendió que Zimbabue no avanzara más. cosas extrañas que pasan en la vida, Sí, sí. cosas, cosas extrañas que pasan en la vida. Yo tampoco entendí mucho, la verdad. Me parece que eso, Ujú. lo de la rueda de preguntas que hicieron, el speech, fue para como para hacer tiempo, no sé, Sí, yo creo que también. algo de relleno, Mm, porque había niñas que no respondieron tan bien y avanzaron en el top. Entonces, como que, exacto. Sí, sí, exacto. Yo creo que eso no se tomó en cuenta. Es que, a ver, yo también soy partidario de que cuando estos concursos son así, estas niñas llevan como un mes por allá en Polonia y se van a tomar en cuenta, solo se va a tomar en cuenta la noche final una respuesta de 20 segundos cuando esas niñas los están, nervios, exacto, están los nervios, la exacto, gente, las días sin cámaras, dormir, sin comer bien, el exacto. O sea, vestido. a mí no me parece justo. O sea, el calor, un mes sin dormir bien, un mes fuera de casa, que se tome en cuenta 20 segundos en una respuesta, a mí no me parece justo. Pero bueno, así son las reglas de los concursos, que muchas veces son así, otras veces no. Pero bueno, a mí me parece que avanzaron, no todas las que tenían que avanzar, porque a mí me parece que, insisto, Del top Filipinas, 10 fue a traje de gala, el top 10 fue a traje de gala, exacto. y el top 10 no, top 12 fue a traje de gala, 12, sí. y la verdad, la verdad, la verdad, ¿qué traje a ti te arrancó un wow? Hubo candidatas que repitieron y otras candidatas cambiaron de vestido. Sí, a mí me gustó mucho el vestido de esta chica El de que menos me Brasil, porque yo gustó, amo Brasil. el que menos me gustó fue el de Filipinas. Ni Ah, cómo no, ni cómo lo llevó, ni el estilo del vestido, aparte era negro, y llevar un vestido negro es muy difícil. Y la única candidata que ha llevado un vestido negro en un concurso de belleza y ya salió airosa se llama Irene Esser en el mismo universo. Y ahora Brasil en su preliminar, que llevó un vestido negro y salió airosa. Muy pocas Misses logran ese objetivo, llevar un vestido negro y salir exacto. airosa. Es muy arriesgado ir a un concurso Grand Slam con un vestido negro, es como que pavoso, por decirlo así. Pero bueno, a mí, bueno, no sé, es que a mí me encantaba mucho Brasil, que te decía, pero yo sabía, por lo menos el vestido de Andrea Aguilera, sea o no repetido, a mí me encantó. El tema aquí del ombligo me pareció todo completamente diferente. A mí me gustó mucho ella. ¿Y qué más así? Ya, porque es que yo creo que los vestidos ya todo el tiempo caen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y ya como que Pedrería, aburre, ¿no? Hay una tal. propuesta, sí, ya. Después de ese top 12 pudimos ver a las chicas en el top 5 y aquí es donde, por supuesto, aumentaron los nervios, quienes llegaban a ese top 5. Hubo muchas desilusiones, hubo muchas sorpresas. Por ejemplo, Sorpresas, la gran sorpresa fue Filipinas, que llegara UK, a ese top 5. también, Eh, exacto. la representante de Reino Unido, para mí yo quedé, o sea, Reino Unido, o sea, Reino Pero ya Unido se veía bonita, ¿eh? ya Ella va. se veía muy Reino Unido bonita, tiene una actitud en la pasarela que no te me tiene otra candidata. Pero, ¿qué le total. faltaba a Reino Unido? Producción. Un cabello, un Sí, maquillaje sencillo, más un cabello producida. Ujú. normal, un vestido que ya lo hemos visto, es más, la copia del que utilizó Miss Universo Costa Rica en el Miss Universo 2020. ¿Qué me dio ella diferente? Nada. ¿Qué me dio ella personal? Lo actitud, que quizás no tenía otra candidata. Pero no entendí cómo llegó tan lejos, junto con Pues Filipinas. sí, fíjate. De ese top A 5 mí me gustó bastante ella. A mí me gustó, bueno, cuando la vi en el preliminar, yo dije, ay, qué bonita esta chica.
sea, me llamó mucho la atención, me llamaron la atención 3 rubias, ella, Brasil y creo que la checa, nada más. Yo dije: "Ay, me gusta mucho UK", pero fíjate que me sorprendió también que llegara bastante lejos, porque por lo general, no porque sea mala candidata ni nada, sino porque lamentablemente siempre van como que los mismos países a la final, siempre, más o Sí. menos ya uno sabe por dónde Por alzar. aquí Pero dicen bueno, saludos. me agradeció. Saludos a Sab Nam, a Ronald Enrique, a Teddy Piguave, a AMGK, que dice que Filipinas tenía sobrepeso. Cariño, aquí no hablamos de los cuerpos de nadie. Si usted quiere hablar de los cuerpos, vaya a otro canal de YouTube. Aquí no se habla de los cuerpos de nadie, cada quien como es y ya está. No, A lo que nos importa no. aquí es la actitud y por supuesto que salga con toda la pasarela, la producción, la mariquera, el brillo, el show, la lentejuela y ya está. A Sí, Ronald Enrique Acevedo Montiel, que también nos está por acá. Y bueno, seguimos. De ese top 5 Filipinas, Reino Unido. a mí no, a mí sí me gustó, Del en top verdad. 5 de tu top 5, ¿a cuántas acertaste? Yo acerté dos, que fueron Brasil y Ecuador. Las demás para mí fueron sorpresa. Bueno, yo es que yo no hice, una predicción final, ¿Por qué, amigo? Cuéntanos. A ver, me llama porque, mucho la bueno, atención eso. Queremos saberlo. porque porque yo tengo un amigo que me hace los ojos. Ay, ¿quién será? No, chicos, a ver, yo tuve una confusión porque yo pensé que el evento como tal iba a ser ayer, o sea, ayer sábado como tal. Y yo dije, ay, yo voy a ver otra vez la preliminar para decirle a Daniel que me saque el top como tal, porque Daniel es el que me monta el diseño, gracias. Y que para decirle a Daniel cuáles son mi top, como siempre lo hacemos. Y pues resulta que el evento era el viernes y yo quedé, Seca. ¡vámonos! Papelón con limón. Estampillada. Y yo le dije a Daniel y que sí, chao, mira, se me olvidó. Pero bueno, nada, lo que te dije, o sea, a mí me encantaba Brasil, pero yo sabía que la que tenía que sí o sí ganar era Ecuador, Algo de lo que tenemos que hablar y es que la no clasificación al top 5 de Perú y de lo que se ha de hablado Perú. mucho en redes sociales y de lo que los peruanos andan como muy molestos en redes sociales por no haber llegado a ese top 5. ¿Qué crees tú que pasó? Mm. Lo que pasa es que a veces uno no ve cosas y el jurado ve otras. Ese es el tema. Lo que pasa es que nosotros no podemos molestarnos, porque si sacamos cuenta, también habían otras chicas que deberían de haber clasificado. Por ejemplo, la chica de Checa, que nos parecía una Zimbabue. Barbie, una muñequita Zimbabue que Zimbabue, merecía top 5. Pero ¿cómo habrá sido su exacto. comportamiento? ¿Cómo habrá sido su desenvolvimiento en la entrevista con el jurado? Exacto, y es cuestión también de lo que nosotros vemos en pantalla, pero no sabemos qué es lo que busca el jurado o qué es lo que le gusta al jurado como tal. Porque a ti te puede gustar una cosa y a mí me puede gustar otra. Entonces, no sé, a veces es tan difícil de saber. Pero bueno, mira, chicos, lamentablemente esto es así, hay una sola corona y son 70 80 chicas que van a participar y lamentablemente no se puede complacer a todo el mundo. Eso es correcto, eso es correcto. Luego de esto vino la ronda de preguntas, donde siento yo que estuvo bien, o sea, no hubo ninguna que me diera así como un resbalón, como, ay, la Miss Bruta, como siempre lo catalogan. No, siento que estuvo normal, obvio, unas se destacaron más que otras, pero siento yo que esta ronda de preguntas no definía a la ganadora. Ya la ganadora ya estaba. Ya la ganadora está, no por tramoya, sino por No, desempeño durante el concurso. Y así debería ser por supuesto, un poco de la noche final y también, o sea, un 50-50 y eso está bien. Eso está bien. Y aquí es donde se dan los resultados, donde conocemos quién finalmente ocupan los puestos. Yo me quedo nuevamente sorprendido como Filipinas llega a primera finalista. O sea, yo decía, las dos latinas van a llegar tomadas de la mano. Brasil y Ecuador. Para mi y Ecuador, sorpresa, no sí. fue así. Sí, yo también me quedé sorprendido, bueno, que nosotros íbamos hablando en paralelo, que yo dije, queda Brasil y queda Brasil y Ecuador. O sea, queda Brasil y Ecuador, pero para sorpresa de nosotros y de muchos, obviamente, se repite lo que pasó en Miss International, en Miss Grand International, una asiática y Andrea.
y una latina, pero bueno, esta vez no se llevó a cabo que ganara la asiático y ganó Andrea, de verdad, muy, muy merecido ese triunfo de esa niña, una evolución Ella no súper nos mostró espectacular. nada de lo que nos mostró en el Miss Grand International. Ella supo pasar el chip de un concurso a otro, nos mostró a otra Andrea en color de cabello, en actitud, en seguridad. O sea, la Estaba niña se sequita de preparó cuerpo. en Ujú, el ujú. cuerpo, nos mostró un cuerpo totalmente distinto a lo que nos mostró en el Miss Grand International y eso es lo que debe hacer una Miss Templetera. Miss Templetera es esa que va de concurso en concurso, estudiar el concurso y lo que busca ese concurso para dar la mejor representación y por supuesto adecuarse a lo que busca esa organización y esto fue lo que hizo Andrea Aguilera. Yo me emocioné porque primero era mi favorita y segundo es una chica que lo merecía sin duda alguna. Para mí, ella fue la reina desde el día uno que ella pisó Polonia. Sencillamente espectacular, día Sí, tras día, con su actitud, con su outfit, con su manera de ser. O sea, sencillamente, ella fue la ganadora desde un inicio. eso fue como cuando Chani, la de Namibia, que se veía a 100 kilómetros que ella iba a ser la ganadora. De hecho, una amiga que participó allí y él me dice que tiene que ganar Sudáfrica, me dice, que es que va a ganar ella, tiene que ser ella. Y pum, fue ella. Aquí también era súper evidente de que, sin embargo, había contrincantes muy fuertes, que estaba Perú muy fuerte, estaba la Checa, estaba Brasil, había un cuarto bates allí, como decimos nosotros, pero la reina se veía a legua que era Ecuador, indiscutiblemente. Cuando lo iba comentando yo con Jesús desde que inició el certamen, cada vez que Ecuador salía, yo decía, Marico, es la única que se ve reina. Opening, Total, marico, total. Ecuador. Traje de baño, marico, ve Ecuador. Jesús, ve Ecuador. Cada vez que, o sea, Ecuador era una cosa y cuando la ponían en grupo yo decía, es ella. O sea, no hay otra, es ella, la que luce como reina, ese aura de reina que te dice, mira, va a ser esta mujer. Me lo dio Ecuador desde el inicio del certamen. O sea, el certamen inició con el opening y desde ahí ya tú le veías ese aura de reina, porque eso se nota. Sí, 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 es que yo creo que uno tiene, o uno no, las chicas tienen que acaparar las miradas desde el minuto uno que pisa ese escenario, así sea en el opening, así sea en una foto, en algo, tiene que acaparar la mirada y ella se lo logró. Desde el minuto uno que ella pisó el escenario, es que se veía. Totalmente, totalmente, definitivamente. Y como lo dije en mi reacción, me encanta cuando países como Ecuador ganan un certamen de belleza, porque yo amo a Venezuela y me encanta que nuestras misas venezolanas triunfen, las Powerhouse, me encanta, pero también tenemos que tener en cuenta que hay países que trabajan mucho, granito a granito, para triunfar, Sí, y me sin encanta que duda. un país que no sea Powerhouse o muy famoso en concursos de belleza gane su corona, así que yo también festejo esa corona de Andrea Aguilera como mía no solamente porque la puse como ganadora, sino que me encanta que países pequeños como este también tengan su triunfo y además latino. Así es, sí, sin duda, por Dios, ahí siempre hay que aplaudir el triunfo de las demás personas, siempre y cuando sean completamente merecedoras de ello. Y esta niña ha trabajado desde hace muchísimo tiempo para ganarse su corona, bien ganada, bien sudada y bien representada, aparte de una chica bellísima. Del 1 al 10, ¿cuánto le das al concurso este año? 7. A ver, le doy 8 porque este año triunfó la belleza, tanto masculina como femenina. Sí, eso me gusta, porque es un concurso de Y cuando hablo belleza. de Si quiere belleza, no inteligencia, solamente váyase es a lo a la exterior. NASA. Cuando hablo de belleza, no solamente lo No, exterior, es un conjunto completo. Es que la mujer se claro. ve imponente, la mujer se ve poderosa, la mujer se ve caballota como a mí me gustan. Sí, si a la pareja Supra le saben sacar provecho, ellos pueden facturar mucho dinero para la marca, porque los Total. dos son Los dos son bellos. bellísimos. Totalmente, totalmente. Yo le doy un 8, no le pongo más porque si hubo errores, ya esto no es Yo Eurovisión, digo, esto es un concurso de ajá. belleza, así que hay que bajarle 2. Yo le doy 7 porque me fastidia demasiado largo los concursos, no me gustan los concursos que comienzan a las 7 y terminan como a las 30 de la noche, que pasen demasiada publicidad de los sponsors, que pase demasiado, o sea, ahora bueno, la pasarela, ahora el reto de cómo hablas, de tu mejor logro, de eso, demasiado largo, demasiado largo el concurso y por eso, mira, me aburrí. O sea, me aburre. Bueno, gracias a los que se conectaron por aquí a Brian Ibarra, a Franklin Belli, BTB, a MGK, Ronald Enrique, Litoral SP,
Antonio Rodríguez, Sanap, Anthony Mena, César Millán, Darwin Mendoza, Armando Rodríguez, Margarita Reyes, Néstor Briceño, Brian Sánchez, gracias a todos los que se conectaron. Esto es todo más todo con Daniel y Jesús, que segunda vez que lo hacemos en vivo y yo creo que nos vamos a acostumbrar a hacerlo en vivo para ver qué tal, seguir probando, que ya el internet como que me está funcionando, ya no estoy en Venezuela, mi amor, ya por fin esto ya se está arreglando, así que esperen Ya mucho está más en vivo. fallando. Recuerden seguir a este señor. A este señor ustedes lo siguen en Instagram como arroba soy, arroba el observador de Mises. Jesús, arroba el observador de Mises en Instagram. A mí, arroba soy Daniel Ramos. Recuerden también seguir el podcast en Spotify como todo más todo y seguir allí pegado porque siempre tenemos este tipo, aunque los abandonamos un ratico, aquí estamos de vuelta. Jesús. Claro, uno tiene que descansar, chicos. Uno tiene que descansar, uno tiene que hacer cosas, uno tiene que hacer arepas, uno tiene que hacer la mazamorra, uno tiene que hacer todo. Así que no nos abandonen, porque nosotros somos fieles a ustedes. Y espero que ustedes sean fieles a nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchas Bonita gracias, tarde. buenas noches, jurado calificado.